Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acercaros una mañana de viernes al Círculo de Bellas Artes a una cuestión tan interesante como es la identidad y el cambio social a través del arte, y con la que daremos entrada a la quinta mesa del Congreso contra la identidad, diversidad, alteridad y diferencia. Y precisamente esta es la quinta mesa de un congreso en su quinta edición que lleva ya de forma exitosa, creemos, en el Círculo de Bellas Artes, organizado por los alumnos de Filosofía, Política y Economía. Antes de pasar al diálogo, os quiero presentar a los invitados que nos acompañarán, a quienes agradecemos de corazón con su presencia en momentos tan complicados y un poquito turbulentos. Contamos, en primer lugar, con Yayo Aznar. Yayo es catedrática en la UNED y especialista en arte contemporáneo y en cultura visual, con especial interés en los temas relacionados con el arte y la política. En segundo lugar, tenemos a Ilia Galán. Ilia es poeta y además es profesor de Estética y Teoría del Arte en la Universidad Carlos III de Madrid, así como invitado asiduo a otras universidades como Oxford, Harvard, NYU o la Sorbona. También contamos con dos grandes artistas como Abel Azcona y Alfonso del Moral. Alfonso es pintor, afincado en Valencia y creador del proyecto Jason Fantasies, que estará disponible en la Galería Arniches 26, en la zona del Rastro, a partir de mañana sábado. Nosotros os invitamos a quienes queráis, a venir a la inauguración que tendrá lugar estos días o a cualquiera de los días posteriores. Y finalmente a Abel Azcona, a quien posiblemente muchos de vosotros ya conozcáis. Y Abel es uno de los artistas contemporáneos españoles posiblemente más conocidos y más controvertidos, especializado en el arte del performance. Cuenta con una larga producción de proyectos y de obras y un gran bagaje en museos y exposiciones internacionales. Muchas gracias, es un placer con todos vosotros. Sin duda, este diálogo nos va a ayudar a comprender, o al menos a orientarnos, dentro de esta unión que se da entre el arte, la identidad y el cambio social. Difícilmente podemos encontrar al arte despojado de lo político, ¿no? Al contrario, el arte es producto de esta dimensión de lo público, de lo político. Surge de la construcción del espacio público, está vinculado a la crítica y, por tanto, la obra del artista, como la reacción del público, quedan determinados por factores fundamentalmente sociales y políticos. Ya Baudelaire nos avisaba que la aproximación al arte siempre es, por todos los medios, forzosamente parcial. Cualquier crítica es apasionada y, por supuesto, política. Pero quizá la identidad también sea política. Creo que debemos pensar en la identidad no como una noción metafísica, sino más bien como una noción política. Una noción política que es necesaria para cualquier relación de poder y a través de la cual nos conformamos como sujetos. Por ejemplo, Manuel Castells habla de la identidad proyecto como aquella que produce sujetos que construyen su propia identidad a partir de los elementos culturales de los que disponen, con los que plantean vías alternativas a lo legítimo, y esto, por supuesto, es lo que da lugar al cambio social. Y la realidad del artista no es algo ajeno. Más bien, el artista da su identidad a cada pieza que produce, de modo que el desarrollo de los procesos creativos se ve íntimamente relacionado con la historia tan íntima del artista. El lienzo en blanco, ya sea físico o no tiene por qué ser necesariamente material, puede recoger desde lo más racional y premeditado que el artista nos quiere mostrar como aquello que va más allá de su propio cuerpo y su propia emocionalidad, su propia experiencia, y que quizás responda a dinámicas sociales, políticas y, desde luego, identitarias. Así que, como vemos, el artista instaura un objetivo social de cambio o perduración. En esta mesa se hablará de arte y de cambio, por supuesto, porque los dos artistas que hemos invitado logran, intencionadamente de sus propias identidades, desafiar lo legítimo. Pero ¿cómo logra esto el artista, Alfonso?
Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a este ciclo tan interesante de conferencias sobre la identidad y, sobre todo, junto a un panel tan relevante de personas. Bueno, traía un PowerPoint que no será posible mostrar, pero si quien quiera acercarse, te agradezco la difusión de la exposición, ya tenéis toda la información. Quería aprovechar la ventaja de ser el primero para hablar de mi primera experiencia consciente de un uso deliberado del arte con una finalidad identitaria, que fue cuando me metí en el mundo del tango queer. El tango queer es un circuito alternativo de tango surgido hace apenas un par de décadas y en el que no hay roles preestablecidos de género. Yo ya llevaba bailando tango unos cuantos años, pero este nuevo horizonte me sirvió para aprender muchas cosas y desaprender otras. Y en general para cuestionarme muchos de mis prejuicios. Desde entonces he sido muy consciente de cómo los modelos que adoptamos para su imitación conforman nuestra forma de pensar y de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Y también he sido consciente de la tortura que es bailar subido a 8 centímetros de tacón. Desde luego mi cuerpo no se mueve igual bailando con una persona que no despierta atracción física en mí que con una potencial pareja sexual. Lo mismo sucede cuando pinto. No experimento el mismo placer si pinto, por ejemplo, un paisaje que un cuerpo con unas características que me resultan atractivas. En este último caso, la pulsión es mucho más fuerte, ya que afecta directamente a mi deseo, y mi deseo es determinante de mi identidad. Y es que ha sido a través de las pulsiones sexuales como yo he experimentado el mayor cambio en mi vida. Fui educado como la inmensa mayoría de las personas en la heterosexualidad o heteronormatividad, pero las pulsiones sexuales fueron las que me llevaron a reorientarme en otras direcciones. Direcciones firmes, pero nunca cerradas o definitivas. Y por eso para mí este tema es tan importante y estoy tan obsesionado. Por eso en mi trabajo defino la identidad a través del deseo. La pregunta sería, ¿quién soy? Pues lo que deseo. Pero dar forma y representación concreta a un deseo siempre es algo parecido a traicionarlo. Convertir parte de su dinámica e inapresable indeterminación en fijeza y concreción. De ahí que los lenguajes del arte, con sus códigos blandos y su ambigüedad, sean los más apropiados para hacerlo, los menos traicioneros. Lo que consigo al representar estas escenas, aparte de una afirmación identitaria, cosa que es obvia, pues es una recreación de esa misma pulsión. Me da morbo, a veces me excito pintando. ¿Por qué lo hago? Pues, desde luego, no solo por la maleable sensualidad del óleo. Creo que es un intento de entender, de poseer y transmitir la atracción que siento cuando veo un cuerpo que encuentro bello o pienso en una situación que me pone. De hecho, el proyecto que estoy desarrollando, del que acabamos de hablar, me ha hecho establecer nuevas relaciones con personas, algunas de las cuales se han convertido en parejas sexuales. Y creo que esto es una clara muestra de cómo el arte afecta a mi vida y de su potencia transformadora. Es más, desde que fui consciente de la libertad que me otorgaba el reconocerme como artista y el tener una identidad sexual disidente, he ido alejándome de muchos de los convencionalismos de clase que me correspondían, aunque permitidme que también haga la reflexión de que creo que no hay nada tan cliché como un artista con recursos que tiene el privilegio de ser disidente de clase. Pero el caso es que desde entonces transito por un territorio, por un área en constante tensión entre quién era y quién quiero ser. A lo mejor
en gerundio, quien quiero ir siendo. Una tensión que todos experimentamos, creo. La tensión entre la tradición y la vanguardia. La tensión entre el deber y el querer. La tensión entre la norma, la convención y la moral, por una parte, y el conflicto, el delito y el deseo, por otra. Y mi trabajo, ya no solo como artista, sino como ser humano, es ser crítico con la supuesta verdad del sistema, porque la verdad no existe. Tan solo es una versión que se ha impuesto como la oficial, y más aún en terreno artístico. Voy a tratar de poner un par de ejemplos. Giotto cambió la forma de representar el mundo y se impuso una concepción de la pintura como un sistema figurativo ilusionista, imitador de la realidad. Y esa ha sido la supuesta verdad de la pintura hasta casi el siglo XX. Otro ejemplo, nuestro sistema musical occidental está basado en 7 tonos, do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero si vamos a Oriente son 5, la escala es pentatónica. Fue Pitágoras quien inventó nuestro sistema tonal y fue Johann Sebastian Bach quien lo perfeccionó, estableciendo las distancias definitivas entre los tonos y sus posibles combinaciones. Y nos hemos movido en este terreno hasta la irrupción de la Segunda Escuela de Viena en el siglo XX, pero es que incluso hoy en día la música popular sigue basándose en esta supuesta verdad musical occidental. Estratos y estratos de convenciones culturales se superponen en nosotros y resulta excitante explorar lo que subyace en su interior. Con todo esto no quiero decir ni que rechace ni mi historia ni la cultura en la que me inserto, pero todo ello no debe obstaculizar la construcción de quien quiero ser. Por ejemplo, C. Tangana ha hecho que el sonido más castizo español se vuelva mainstream y lo escuchen en medio mundo. O Rodrigo Cuevas, que ha conseguido que el folclore asturiano se baile en las discotecas. O Samantha Hudson, que recoge lo más ridículo de nuestra cultura y lo transforma en arte del humor. Todas estas personas tienen en común que no solo conocen su cultura perfectamente, sino que la usan para ser fieles a sí mismos o a la búsqueda de sí mismos. Además, ¿a quién no le gustaría definirse como agitador folclórico o como travesti de guardia 24 horas? Yo también uso ciertas verdades pictóricas. Utilizo la técnica más académica, el óleo. Tengo un estilo muy respetuoso con la tradición. Admiro a Fortuny y a Sorolla. Pero aquello de lo que hablo no es nada respetuoso con la tradición. Es underground, es sucio, está pintado sobre diplomas rotos de Derecho, mi primera carrera. Hay quien incluso podría pensar que lo que pinto es inmoral, más de uno lo pensaría. Pero inmoral también fue el Juicio Final de Miguel Ángel, La maja desnuda de Goya, El origen del mundo de Courbet o La Olimpia de Manet. Y hoy forman una parte orgullosa e imprescindible de nuestra cultura, porque nunca dejaremos de vivir en esta paradoja que es la vida. En palabras de Manuela Trasobares, ha habido color y dolor. Ha habido dorados, ha habido plata, ha habido purpurina, pero ha habido grises, ha habido negros, todo mezclado. Ha habido la catarsis, ha habido la lujuria, pero ha habido los campos de Auschwitz, ha habido la tortura, ha habido el desprecio, la mierda, las ratas y la cloaca, todo junto y al mismo tiempo. A mí me gustaría de ese dolor y ese color salir más libre. Libre como cuando experimento tal placer con los pinceles, con el baile o en la cama, que me olvido de la técnica, que ya tengo muy practicada y naturalizada, y me dejo llevar por el momento. Y ahí
es cuando surgen las obras más virtuosas, porque ya lo dijo Aristóteles en su Ética de Nicómaco, el placer perfecciona la actividad. Es más, y con esto ya termino, en una vida cuyas premisas no elegimos, ni el lugar donde nacemos, ni la familia en la que crecemos, ni el territorio en que habitamos, ni siquiera el cuerpo en el que vivimos, tal vez el deseo sexual o el entusiasmo íntimo y creativo, como afirma Remedios Zafra, sea una de las primeras muestras de nuestra verdadera libertad. ¿Quién soy? Lo que deseo. ¿Va bien o...? Sí, va bien. A ver. Si quieres. Es este, ¿no? Que tengo un Mac y soy más torpe. ¿Tienes por aquí? No, es en internet. Ah, bueno, sí, sin problema. ¿Entro por aquí? Pero no va. Pues es que yo tengo un Mac y esto es ahora. Vale. Vale. ¿No? Bueno, mientras que Abel pone Sí. un vídeo. Dale. Habla. No. Ponlo. Ah, vale. A ver, os voy a poner dos vídeos entre medio para conectar dos escenas diferentes. Como no teníamos tanto tiempo, no podía hacer un... Vamos a empezar con este vídeo que creo que hoy va muy a tono y a partir de ahí ya os voy a contar un poquito. Esto cómo se pone en grande, que yo soy el hombre más torpe con... ¿Esto se puede poner en grande de alguna forma? Vamos a rezar en primer lugar por ellos y por su conversión, por los que se autoproclaman artistas y prostituyen la palabra arte. Vamos a exigir, repito, vamos a exigir con todo el derecho del mundo respeto para los creyentes y vamos a pedir a todas las autoridades e instituciones que se definan ante este ataque gravísimo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡La exposición! ¡La blasfemia! ¡No es cultura! ¡La blasfemia! ¡No es cultura! ¡La blasfemia! ¡No es cultura! ¡Azcona! ¡Dios te perdona! ¡Azcona! ¡Dios te perdona! ¡Azcona! ¡Dios te perdona! Dios lo ha interrumpido. No iba a empezar con este vídeo, pero la verdad que ha sido muy pertinente porque justamente ayer un juez archivó una de las 7 causas que tengo abiertas con Bando Nacional, que digo yo, que son Fundación Francisco Franco, Hazte Oír, Partido Popular, Abogados Cristianos, se me olvidan, Arzobispado de Pamplona y Tudela. Bueno, en total son 7 querellas criminales y hoy 9 denuncias, o sea, 16 casos, 15. Y justo me parecía pertinente, ¿no? Sí que es verdad que hoy mi idea era ir un poco más a los orígenes, que era un poco... mi obra se divide en 2 partes claramente diferenciadas, que una parte es la parte más biográfica y personal e íntima, que son piezas que tienen mucho más con mi habitar, que ver con mi habitar y con mi forma de subsistir, vamos a decir. Y hay otra parte que son unas piezas que tienen una conexión más con lo político, lo crítico, ¿no? Como piezas que he realizado en Palestina y me impiden ahora entrar en el Estado de Israel, que tengo prohibida la entrada, tengo prohibida la entrada en Bangladesh, tengo prohibida la entrada en diferentes países por hacer piezas de denuncia en esos países, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy iba a ir hacia las piezas más íntimas, pero me ha parecido pertinente poner este vídeo porque justamente una de las cosas que yo empleo en mis exposiciones artísticas, que además el 29 de abril inauguro en Madrid, si alguno está, y si no en Barcelona también inauguro la semana siguiente, veréis que justamente una de las cosas que más empleo es el realizar un detonante artístico
generalmente mediante un acto performativo o una performance, como puede ser este que fue tan denunciado, en el que yo comulgué en unas 86, 87 iglesias de Pamplona y de Madrid vinculadas con mis orígenes, ¿no? Con mi familia adoptiva, que era una familia católica, y en ese comulgar después formé en una instalación, en una galería de arte, la palabra pederastia con hostias consagradas, ¿no? Esto hizo que se abrieran muchos procesos judiciales y justamente una de las premisas que hacemos, que ahora está la obra expuesta completa en la Panera de Lleida, en el Centro de Arte de la Panera, lo que hacíamos era rodear la obra o el detonante de la obra de todos estos procesos, como puede ser, ¿no? Yo siempre digo que estos son mucho mejores performers que yo, evidentemente, todo lo que se lió alrededor de la pieza, ¿no? Entonces documentamos absolutamente todo lo que pasa y exponemos alrededor de la obra original o el detonante todos los procesos judiciales. Por eso hay piezas pequeñas que empiezan muy pequeñas pero acaban siendo, como es el caso de esta, piezas de 3 plantas, ¿no? Que acaba teniendo vídeos de todo tipo. Hubo 50 misas de reparación en catedrales de todo el mundo, el Papa nombró a un super sacerdote para perdonar los pecados que está en Zamora, hubo un montón de meta-performance de la performance original, ¿no? Y ayer pasó una meta-performance, que es que el juez, por primera vez en la historia de España, judicialmente, una no jurisprudencia, vamos a decir, o antijurisprudencia, decidió archivar un caso que estaba abierto y que había una orden de búsqueda y captura. Entonces fue un poco raro, pero fue el caso y ayer lo celebramos. Por eso empezar así. Me iba a ir a una pieza simplemente que yo creo que representa mucho cómo yo empecé a concebir el arte en las primeras ocasiones que yo empecé a estar de cuerpo presente. Yo llevo realizando performance 16 años. Os voy a poner este vídeo y a partir de ahí os explico un poco cómo entiendo el arte y el habitar y también las performances que yo realizo como un acto identitario, ¿no? Esto no va muy fino. Va un poco lento, pero va. Se puede poner grande. No me sale el logo ese. ¿Cómo era? Eso te sale luego, ¿no? Ahora aquí. Vale, esto es el texto curatorial porque esto se expuso, esta pieza inauguró la Bienal Internacional de Performance de Houston, esto es en Estados Unidos, y esta es una performance que para mí marca un antes y un después en mi forma de entender el proceso creativo. Porque el texto curatorial está en inglés porque se hizo en Houston. Esta performance se realizó por primera vez en Bogotá, en Colombia, en la Galería Santa Fe, por segunda vez en Madrid y por tercera vez en Houston. Y ahora estaba en exposición retrospectiva en Tirana, en Albania, en una galería. Esta pieza es un ejemplo claro de las piezas más identitarias y de cómo trabajar el performance, o trabajaba yo el performance con contacto directo con el público, ¿no? Yo es verdad que mi primera performance la hago con 16 años. Voy a ir brevemente, os voy a contar un poco el contexto para que entendáis también la acción. Yo trabajo directamente con mi experiencia personal en casi el 60-70% de las piezas. Sí que es verdad que hay a veces en contextos como pueden ser las piezas de Palestina, piezas de memoria histórica que he trabajado con desaparecidos en la guerra civil y otras piezas pues que evidentemente es más por un interés político, un interés crítico que meramente mi propia experiencia. Pero la mayoría de piezas sí que tienen una conexión directa con mi experiencia vital, que al final no dejo de ser un hijo de los 80, de la epidemia de la heroína de los 80. Mi madre era una prostituta, politoxicómana, y ella me abandona en una clínica justamente aquí en Madrid, en la clínica Montesa, y hay un señor que se llama Manolo que me recoge de la clínica y me lleva con su familia a Pamplona. Él era la pareja sentimental de ella, pero no era mi padre biológico, pero me registra como propio. Y yo me veo en una casa, en una situación de precariedad total, de familia desestructurada, consumo de drogas, entrando en prisión continuamente de todos los miembros de la familia, Manolo incluido, por lo que al final hay un abandono continuado, estoy días en la casa solo, SAMUR social me retira, les retira la custodia varias veces, hay abusos sexuales, hay maltrato y hay un montón de situaciones complicadas.
y llega un momento que me adopta una familia muy católica de Navarra, con 6 años. Y eso hace pues, que todo eso sea una especie de mix complejo en el que la identidad brilla por su ausencia. De hecho, con 15 años me ingresan en una clínica psiquiátrica durante varios meses, tengo varios intentos de suicidio graves y me diagnostican un trastorno límite de personalidad, entre otros acontecimientos. Y yo, en mi búsqueda de orígenes, a los 18 años, hago una búsqueda de orígenes. Mi familia católica y yo decidimos a los 18 años dejar de ser familia, vamos a decirlo finamente, y yo desde los 15 empiezo a hacer acciones en la calle en Pamplona. La primera acción que hago es una acción justo antes de cumplir los 16 años, donde me ingresan en psiquiatría, por un intento de suicidio grave, me ingresan un mes en psiquiatría porque me tomo 60 pastillas, me sacan a la calle, me desnudo, paro el tráfico en Pamplona totalmente desnudo, sentado en una silla pegándole alaridos, y mi profesora de Historia del Arte de la Escuela de Arte me dice, eso es una performance. Yo es la primera vez que escucho esto y a partir de ahí empiezo a explorar el campo performativo y entonces ya a los 18 sí que estoy 2 años en la calle aquí en Madrid, viviendo en calle en situaciones que repito los patrones de mi madre biológica en torno a drogadicción y prostitución. Estoy en un momento de politoxicomanía también a los 18 bastante fuerte y de prostitución en primera persona. Y entonces ya a partir de ahí, cuando ya empiezo mi primera exposición importante fue en 2011 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, decido en el entorno del viaje realizar esta performance en una galería donde por primera vez pongo mi cuerpo totalmente desnudo en el centro de la galería y la gente puede participar con una premisa de pagar 100 pesos colombianos, que son 10 céntimos de euro, y utilizar mi cuerpo como quisieran en un ejercicio de empatía hacia mi noche de gestación, que mi madre tuvo relaciones sexuales con un señor, con un putero o con un señor que pagó esa noche de prostitución donde yo fui gestado, y mis propios abusos sexuales durante mi infancia, que además yo tengo algo en el TLP que se llama una repetición de patrón de abuso sexual, que yo repito con 13, 14, 15, 16, 17, yo iba a espacios y a lugares para volver a ser abusado, y eso es algo que yo sigo repitiendo todavía a día de hoy, esa premisa de repetición del abuso sexual. Y en esta pieza decido poner mi cuerpo totalmente desnudo en el centro de la galería en Bogotá, pensando que no va a participar nadie, pensando que era una petición al público excesiva para Bogotá en el 2012 tal, y no, todo lo contrario, pasaron 144 personas, hubo penetración, hubo sexo de todos los tipos, hubo gente que me quemó con la cera de las velas, hubo gente que me pegó latigazos, hubo situaciones de violencia bastante explícita y la verdad que la acción fue como muy potente, ¿no? Esta es la tercera vez que se realizó en Houston. En Houston se pagaba $1, en Madrid €1. Es un pago simbólico, pero ya el hecho de ir a una galería delante de 500 personas y tener que sacar la cartera y pagar, aunque sea $1, creo que ya es un acto en el que pides al visitante o al espectador un poco más que lo habitual. Esta pieza es muy interesante porque es una de las piezas que yo menos controlo, es decir, se construye sola, yo hago el detonante evidentemente con mi propia experiencia vital, hago el detonante del espacio, esto es en el centro de una galería de arte de Houston, y la gente va construyendo la pieza por mí, ¿no? Porque ellos van construyendo el hilo argumental por mí, desde el abuso al maltrato a situaciones más explícitas, ¿no?
pero yo creo que una de las cosas interesantes es precisamente eso, que te pones el cuerpo y no sabes exactamente qué es lo que va a venir después. Esta pieza es importante para mí porque es de las primeras que yo pongo el cuerpo a nivel participativo y a partir de ahí surgen una serie de proyectos que realizo a nivel prostitución, ¿no? Que al final terminan en un proyecto en el que vivo 4 meses en el barrio Santa Fe, en Colombia, donde yo estoy como prostituta transexual y hago allí un cambio hormonal con ellas y convivo con ellas y hago un proyecto de alter ego junto a un montón de prostitutas en el barrio Santa Fe, ¿no? Y entre medio 7 u 8 proyectos. Quería poner este vídeo conectado con el otro porque al final creo que son vídeos que tienen que ver, aunque sean unas piezas dispares, ¿no? En este vídeo pasa una cosa, creo que viene ahora, a ver. Bueno, luego en las conversaciones, si queréis, me preguntáis, pero ya veis que las reacciones eran de todos los tipos, desde el tipo que te venía a usar hasta el tipo que te venía a comer. Este ponía $1 cada vez, no sé si tenía una parafilia o le apetecía darme de comer porque me veía muy flaco, pero todo el rato pagaba el $1 y me traía sándwich. Espero que veáis el momento para cerrar, pero bueno, veo que va a estar difícil. Hay un momento exacto, que bueno, ya os invito a ver el vídeo en vuestra casa, que está completo en Vimeo. Hay un momento exacto en el que pasa que ahí esta chica, mira, justamente, en el que se sienta una chica que tiene la cara quemada conocido porque su padre abusaba de ella sexualmente. Entonces ella lo pone en el cuaderno, me cuenta su historia personal y a partir de ahí decido cambiar y hacer una serie de proyectos que tienen que ver con que la catarsis individual también se vuelva colectiva, ¿no? Entonces a partir de este proyecto surgen un montón de proyectos y este papel que escribe ella y cuenta la historia de que el beso que me va a dar va a ser el primer beso que va a dar desde los abusos sexuales de su padre, que le contó a su madre y después le quemó en la cara con ácido a ella y a su madre, me pareció como un detonante a otras piezas, ¿no? Por eso me parece que esta pieza es a rasgos de identidad de las más potentes. Y luego ya de ahí surgen las otras piezas en las que yo decido hacer estos procesos como el de pederastia o de denuncia de cosas que yo he sufrido en primera persona y detonan pues persecuciones y metaperformas, ¿no? Muchas gracias. Yayo, te queríamos preguntar cómo toda esta obra de ambos artistas, esto se relaciona con la política, cómo se conforma. Bueno, en primer lugar yo quiero dar las gracias por estar aquí, porque me hayáis invitado, a todos los alumnos de Filosofía Política y Económicas y a ti, David, como interlocutor, y a mis 2 compañeros de mesa que han hablado, porque, bueno, súper interesante. Claro, ¿cómo relacionas? O sea, si yo no soy artista, creo que es evidente. Entonces, mi modo de acercamiento al arte es la recepción, el modo en que recibimos el arte. Y esa recepción, el arte puede ser político o puede tener intenciones de ser político, pero si el receptor no lo es o decide no serlo, el arte se queda ciego, se queda nulo. Entonces, a mí me interesan mucho todos los procesos de recepción del arte, pero no solamente del arte, sino entendiendo el arte o el modo en que vemos el arte como un modo de entrenar la mirada para salir luego de los espacios del arte a un mundo que está ahí fuera y que también, al que también le debemos una cierta mirada crítica. Tengo que poner, mira, ya me he empezado a hablar y se me ha olvidado poner, perdónate, lo robo. No, yo estoy. Decía Benjamin, es uno de los filósofos que empieza a preocuparse por el modo en que percibimos, si no me oís me lo decís, por favor, el modo en que percibimos el arte, y él él propone la aceptación de una mirada distraída, una mirada de flaner, la mirada que tenemos en la calle, como una posibilidad para mirar el arte que no sea la contemplación admirativa
que proponía Adorno, ¿no? Esto en mitad de un mundo que nos está matando a información, nos está matando a shock, nos está llegando por todas partes. Bueno, eso creía él, imaginaros a principios del 20, o sea, si viera el mundo de ahora, pues le daría un parraque, seguramente. Esto, o sea, él lo que propone es aceptar que tenemos esa mirada distraída y saber trabajar con ella para convertirla en una mirada dialéctica, que de eso hablaremos antes. Hablaremos después, quiero decir. En cualquier caso, eso es en un mundo en el que la experiencia moderna todavía admite esos shocks, admite un flanel en la calle, un mundo que luego Susan Buck-Morss, en un texto bastante interesante, En la ciudad como ensueño y catástrofe, va a matizar, ¿no? Va a matizar en el mundo actual, diciendo que ahora mismo ese flanel del que habla Benjamin, ese mirón de la calle, ahora mismo ya ni siquiera tiene esa posibilidad. No tiene esa posibilidad de ir por los pasajes de París recogiendo los restos del capitalismo que se le quedan en la cabeza y que él es capaz, con los que él es capaz de mirar, de pensar luego, ¿no? Ya no la tiene, porque Susan Buck-Morss te dice, bueno, ahora la gente en los medios de transporte, el modo en que la gente se mueve por la ciudad, pone el metro como un ejemplo muy claro, rompe absolutamente todo eso, ¿no? En el metro nos movemos desde la soledad y la indiferencia, rodeados además por un montón de publicidad, que es quizá lo único a lo que podemos atender, a lo que nuestra mirada puede atender. Una publicidad encima que tampoco, bueno, todos sabemos que la publicidad no es inocente, ¿no? No es inocente nunca, pero es que en el caso de la publicidad, ahora la publicidad que podemos encontrar en el metro, la que encontramos en cualquier lado, es una publicidad que nos remite siempre hacia nosotros mismos. Está permanentemente hablando de nosotros o de lo que ellos creen que somos nosotros, ¿no? Practica el yoísmo, dice Ornimans, porque yo lo valgo, clama L'Oréal, lo mejor para el hombre, dice Gillette, o fijaros en esta, mi piel madura necesita un cuidado específico, no sé ni qué marca es la que está anunciando. Todo se dirige hacia un siglo, hacia un contexto que es el contexto del yo. El siglo del yo, ¿no? Lo llama Dan Curtir en un documental de la BBC en cuatro episodios que la verdad es que os lo aconsejo bastante. Es un yo, ese yo, el del siglo del yo, es un yo que es idéntico a los demás, que no tiene me cachis en todo, que tiene muy pocas posibilidades de ser diferente a los demás. Quizá, probablemente, el terreno de lo sexual o el terreno de lo íntimo, que yo creo que por eso os he agradecido muchísimo las dos intervenciones, el terreno de lo sexual y el terreno de la intimidad, entendida la intimidad, que yo creo que es del que ha estado hablando más Abel, ¿no? Entendida la intimidad como algo completamente distinto a la identidad, completamente que funciona, juega en otra liga, en una liga diferente, ¿no? Mirad, por ejemplo, esto no es así, así. Mirad, por ejemplo, lo que hace Kate Cottingham con estos retratos. Él los llama retratos ficticios. Bueno, son retratos ficticios, no es que él los llame retratos ficticios, son retratos de unos jóvenes que personifican el ideal de perfección de la buena sociedad de los Estados Unidos, de los WASP, ¿no? De los que viven en el upper, de los ricos. Todos sus cuerpos, toda su pose, nota ese poder, esa seguridad en sí mismos de los dueños del mundo. Hasta que, te pones a mirar y te das cuenta que Kate Cottingham en realidad no está retratando a nadie, que esto es un collage, que lo ha hecho a partir de diferentes partes, es un collage por ordenador, ha ido juntando partes y ha creado a estos seres
seres ficticios, seres vacíos, personas que no tienen, personas que no son, personas que no tienen intimidad, son un ideal vacío, pero sí muestran curiosamente una identidad impuesta, no por Kate Cottingham, que es el que lo retrata, sino impuesta socialmente. Estos seres vacíos son exactamente lo que se espera que sean, Y sobre ellos podemos pensar, o sea, si lo pensamos desde Zizek, veremos que son como cuando Zizek habla de la identidad, del yo, como si fuera una cebolla, ¿no? Al que le vas quitando capas y el núcleo está vacío, no hay nada al final. El yo, lo que somos, esa identidad se forma por una serie de capas que en realidad no están protegiendo nada, no están cerrando nada, ¿no? Nos llevaría a muchos sitios que lo podemos hablar luego, ¿no? Pero que tienen, insisto, que ver con la idea de la diferencia entre intimidad e identidad, ¿no? Que Pardo la trabaja muy bien, o con esta idea que Paul Ricoeur habla en La historia de la memoria y el olvido, cuando dice que cualquier identidad es una imposición, cualquier identidad es una imposición de la memoria, es un modo de construir lo que somos en sociedad, es un modo de construir de los nacionalismos, por ejemplo, es muy claro. Y, de hecho, él llega a decir, y con bastante razón, que la identidad tal y como la conocemos hoy en realidad es un invento de los totalitarismos. Esa identidad construida desde fuera de nosotros, sobre nuestro núcleo vacío, que eso es fundamental, es la que nos permite, la que nos consiente separar al otro, separar al que no es nuestro idéntico, al que no está en la situación, diría Badiou, separarlo de nuestro, poder despreciarlo, ¿no? Poder considerarlo cero, poder considerar que no está ahí, que no que no existe, mientras que es un trabajo que desde la intimidad, y esto Nan Goldin lo sabe muy bien, no sería tan sencillo, ¿no? O, por ejemplo, esta otra obra, solamente traigo estas tres, que a mí esta me encanta, es Glutinarity, de Aemot Mick, y es, bueno, aquí no la podéis ver bien, pero lo que él hace es filmar un montón de gente, una multitud en la que los cuerpos son como viscosos, azules, viscosos, y se van fundiendo entre ellos, o sea, son tan idénticos unos a otros que acaban formando una masa informe, ¿no? En la que al individuo no se le puede localizar, fijaros, no se le puede encontrar, no se le puede reconocer, sería la palabra mejor. Fijaros hasta qué punto la publicidad, y volvemos atrás, es perversa, que claro, también se ha dado cuenta de esto. Si todo el mundo es idéntico, el modo de diferenciarnos tiene que haber, o sea, se tiene que proponer un modo desde el que diferenciarnos. Y bueno, esto es lo último, yo lo sé por una sobrina mía. Nike está haciendo zapatillas personalizadas, que cuestan un pastón, por cierto, me las pidió mi sobrina y flipé. Pero tú escribes o te metes por internet y te haces tu zapatilla, que es Nike, que es guay, tienes exactamente la zapatilla que tiene todo el mundo, pero es solo tuya y solamente funciona para ti. Eso es un sistema de lo que se llamaría una vía de escape, como las cafeteras, para identidades demasiado, cuando ya la identidad se llega a forzar demasiado. Y esto que hemos hecho aquí, mirando estas dos obras o pensándolas un poco, esto es exactamente lo que podemos hacer con el arte. No lo que puede hacer el arte hace lo que hace y cada artista decide lo que él hace, pero otra cosa, lo que nosotros tenemos que pensar con el arte es qué podemos hacer nosotros con él, qué nos interesa, cómo le podemos pensar, ¿no? Cómo podemos trabajar las imágenes, las propuestas que el arte nos pone delante, cómo podemos trabajarlas, cómo podemos dejar que nos inquieten, que inquieten nuestra mirada, que diría Didier Berman,
quizá permitiéndolas también entrenar o dejarnos activar una cierta mirada dialéctica. Mirada dialéctica en el sentido de Benjamin, una mirada que no solamente es capaz de dejarse afectar por aquello que tiene delante, es decir, que es una mirada que todavía permite que lo que está mirando le mire, que todavía no sea deshumanizado. Uno de los peligros de abandonar la contemplación podría ser una cierta deshumanización, una posible, deshumanización de la mirada. Bueno, pues se trataría de mantener esa tensión en la que lo que tú estás mirando permites que todavía te mire, que literalmente te sostenga la mirada. Y además, no solamente esto, sino además de poner en crisis aquello que está mirando, ¿no? De aceptar el reto que supone lo que le propone, lo que está mirando, y de trabajar con ello, y de pensar mucho con ello, y de aceptar que tu mirada cambia cuando el arte es capaz, cuando tú eres capaz de aceptar lo que el arte te está contando, y con esa mirada crítica, con esa mirada dialéctica, poder volver a salir ahí fuera a un mundo en el que es todo es una pura fantasía política, y no solo porque estemos casi en elecciones, lo es siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Yayo. Queríamos ahora preguntar a Ilia Galán. Estamos, como ha dicho Yayo, en unas circunstancias en las que todo remite a nosotros, ¿no? Yayo ha empleado el término yoísmo. ¿Cómo la identidad, qué papel toma la identidad en todo este concepto del arte y toda la producción? Gracias. Contra el sistema solemos hablar fácilmente y difícilmente actuar. Por lo tanto, toca desenmascarar el sistema para intentar ver esa identidad. Para desenmascarar el sistema, lo primero que voy a hacer es desenmascararme y, aunque está prohibido, voy a hablar sin máscara, porque necesito beber y esto me permite la ley. Al parecer, todavía me permiten eso. Bien, pero no entraré en contra de los gobiernos por esto, ya lo he hecho en los artículos de periódico. Algunos dirán, pero ¿cómo este señor de corbata y traje, vestido tradicionalmente, nos viene ahora a cantar cantinelas contra el sistema para tratar una cuestión de identidad? Y es que en el mundo del arte lo más típico entre los teóricos y los artistas es nunca llevar corbata. Ahora, los revolucionarios llevarla. O sea, lo fuera de lo común es no llevar el traje típico de los artistas. De hecho, cuando estaba en el Queen's College en Oxford, recuerdo que había un estudiante de Derecho, por cierto, que iba vestido del siglo XIX, como Oscar Wilde. Era un muy buen estudiante y siempre vestía así. A mí me parecía muy encantador este muchacho. En mis clases alguna vez he comentado la patética situación de la hipocresía general en que vivimos. Hoy lo vemos más claramente por las contradictorias leyes que tenemos de unos colores y de otros. No hace falta ver ni derechas ni izquierdas, basta ver el sistema legal y las cantidades de cosas absurdas que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, tengo que ir al Teatro Real y hay que dejar una silla, en cambio en el metro no. Este tipo de cosas es común, ¿no? Con lo cual hoy vemos el sistema como absurdo con una gran facilidad. No siempre es así. A mí me encanta porque mi posición, aunque no lo parezca, parte del anarquismo. Algunos no lo sabrán, pero yo presenté a Sersam cuando vino a España en un congreso anarquismo de la CNT en el Ateneo de Madrid. Sersam fue el que inventó, junto con otros, en Seattle las revueltas antiglobalización. Fue de los que empezaron. Es un anarquismo muy radical el suyo, que no es el mío, pero bueno. Por ello, voy a ir contra la mesa, para que se vea la variedad dentro de la variedad. Me he desenmascarado, tengo un poema mío,
que me describe y dice: soy el de las muchas caras sin máscara. Yo no soy mi deseo, me encanta el fornicio y frotar el abdomen con alguien y disfrutar, pero no soy mi deseo porque eso sería mucho sufrimiento. Desear es lo que no tienes. Hasta que, por lo menos tal así lo interpreta Schopenhauer, por eso él considera la vía del arte como una especie de liberación del deseo. Pero bueno, cada cual que haga lo que quiera, evidentemente. Entonces vamos a hacer esta acción performativa para hablar de las identidades en estética y en arte, en concreto en arte. No diré performance because I used to teach in English and I don't like to speak always in this language of the empire. Por tanto, no voy a hacer una performance, voy a hacer una acción. Por aquí sacaron la palabra. Hay que tener en cuenta que el sistema de las performances, y vean ustedes qué sistema más ridículo. En mi universidad, por ejemplo, he dado clases en inglés y he protestado porque el rectorado pone muchas cosas en inglés. Y digo, bueno, ¿y por qué no en vascuence? Que es una lengua del Estado español, ¿no? Entonces yo he protestado porque quiero que lo digan en vascuence. Bien, no en euskera. Cuando hable euskera, pues lo diré en vasco. Bien, dicho esto, tengo que comentar que desgraciadamente estamos en la corriente que podríamos llamar mainstream, en la corriente principal de los países occidentales, sobre todo de tipo anglosajón, en el tratamiento de las identidades estéticas. Un ejemplo, hace poco en la Universidad Complutense hubo un concurso por el Día de la Visibilidad Lésbica. Parece muy bien. Yo no soy lésbica porque no soy chica por ahora, no soy mujer, de momento. Pero esto está organizado por la Oficina de Diversidad Sexogenérica. Es decir, hay una oficina institucional. Si miramos el ministerio ahora en España, veremos que es institucional. Lo institucional ahora es defender la diversidad. O sea, el Estado español ahora mismo va en esta dirección. Luego estamos en una línea estatalista. Ya sé que esto va a molestar a más de uno, porque quizá ciertas cosas no se pueden decir. Segundo, la tradición de destrucción de moldes del pasado parte, sobre todo, aunque ya era anterior, en el romanticismo. En el romanticismo, muchos autores consideran que hay que romper el sistema anterior, porque toman buena parte del pensamiento de la Revolución Francesa y, por lo tanto, lo revolucionario se convierte en positivo. El que está en contra del sistema es positivo porque lo quiere mejorar, se mezcla con la idea de progreso y esto luego va a pasar a las artes. Y de ello se va a vivir durante mucho tiempo. Hay que pensar, por ejemplo, Madame Bovary, el escándalo que causó por inmoralidad, o Baudelaire con Les Fleurs du Mal, y tantos otros autores, aunque ya lo teníamos en Sade, Monsieur le Marquis, pero el Marqués de Sade no tuvo éxito en su época, ha sido posteriormente. Por ello, lo que quiero mostrar es que lo que estamos viviendo es una continuidad del romanticismo. O sea, esta mesa, sobre todo en algunos extremos que están en el centro, son románticos. Lo que hacen es luchar desde posiciones que consideran que el sistema es inadecuado y no permite estas otras opciones que son las suyas. Bien, es una línea, ya digo, que ahora mismo en el mundo de la estética y de las artes es la dominante, es la habitual. De hecho, muchos artistas lo que hacen es montar escándalos para tener publicidad, pero esto se hace desde hace muchísimos años. ¿Qué ocurrió? Que en la época de Duchamp
Y ya con el dadaísmo, la gran tragedia es que los que querían ir contra el sistema, vino el sistema y les compró. Compraron la pala, compraron el urinario, lo ponen en los museos. Es decir, el sistema es tan fuerte que si uno dice voy contra el sistema financiero, voy a hacer una obra contra los dólares, los quema y a lo mejor te compra un banco la hora. Se encontraron con esta tragedia. El sistema actual es tan poroso que acepta la diversidad, acepta, la come, la devora y la proyecta de una forma nueva dentro del sistema. ¿Pero ocurre eso con todo? No. A ver, las performances ya empezaron con la comedia del arte y en el mundo medieval y le llamaban teatro, eran actuaciones, se disfrazaban y montaban líos. El sistema ahora lo vende como si fuera una cosa novedosísima, cuando empezaron en Estados Unidos, sobre todo el grupo Fluxus y muchos otros, a hacer este tipo de cosas. Siempre contra el sistema, luego amparados por el sistema, finalmente exhibidos en sistemas como aquí, estamos en el Círculo de Bellas Artes, esto es sistémico. Si no, tendríamos que hacerlo en la calle o en un barrio a las afueras y no amparados por una de las instituciones culturales más potentes de España e Iberoamérica. O sea, nosotros ahora estamos amparados por el sistema. Lo que no tendría amparo, y por eso mostraré cómo no todas las diversidades son aceptadas, yo considero que afortunadamente, y esto sí que sería ahora escandaloso y sería novedoso, sería un autor que dijera yo voy a defender una ideología machista, por ejemplo, o un repugnante nazi, o aunque no lo fuera, que defendiera el nazismo en su arte. Esto sí que sería escandaloso en nuestra sociedad. O sea, estas otras cosas, meterse con la Iglesia Católica, esto se lleva haciendo muchísimo tiempo, esto es un tópico. Meterse y encima se logran manifestantes que te jalean. Esto es estupendo, quiero decir, es muy fácil. Lo que no es fácil es meterse con el Islam, a ver si te vuelan los sesos. Lo que no es fácil es meterse contra estas ideas que afortunadamente muchos defendemos. Aborrezco los nazis, no me gustan los machistas tampoco, pero eso sería ir contra el sistema de la corriente principal ahora. Por lo tanto, no todas las diversidades quizás son estupendas. Y cuando antes he hablado de ese concurso de poesía, amparado institucionalmente por una universidad, pensad qué ocurriría si hubiera un concurso de poesía para heterosexuales machos. La que se montaría, ¿verdad? Luego no vale para todo. O sea, liberté, égalité, fraternité. Primero, libertad no hay. Basta el tema de la máscara, aunque ayer aquí estuve en otra sesión de estética, por cierto, y en la mesa no llevaba máscara, pero yo estoy bebiendo y la ley parece que me ampara. Observen cómo bebo el vaso de ginebra. Entonces, lo que nos encontramos es con una aporía, y es que si afirmamos la destrucción de toda identidad para que quepan todas, tenemos que amparar a nuestros enemigos. Tengo que amparar al que me odia, al que está en contra de mi pensamiento. Ya digo que ahora esta mesa es corriente principal, corriente institucional. De revolucionarios, nada. Esto es lo típico y lo tópico desde los años 60, que en aquella época era muy escandaloso, también lo fue en el periodo dadaísta y surrealista, pero nada nuevo en el mundo del arte. Digamos que estos autores hacen un paso más en sus proyecciones, pero bueno, pero como digo, nada nuevo. Yo personalmente, como libertario, aunque no lo parezca, por mi apariencia, defiendo la libertad absoluta de expresión, cosa que ahora mismo casi nadie lo defiende. Pensad si uno hiciera arte machista o arte, como he dicho antes, nazi, aunque es lo contrario a mí, aunque no me gustaría. Y, por tanto, contrario a mis creencias. Tendríamos que aceptarlo si aceptamos una libertad de verdad. Y si no, lo que hacemos es imponer nuestro sistema de valores. Esto es otra historia.
que es lo que se está haciendo ahora. Bien, sin embargo, creo que en un sistema democrático y plural, en arte, conviene hacer un cierto equilibrio entre la mayor parte de la población. Es decir, lo que me parece bien en privado que uno haga, es decir, que cada cual haga lo que quiera con su arte, con su pensamiento, que diga lo que quiera, en privado, por ejemplo, en público no. De hecho, si a alguien le interesa, hace poco saqué un artículo en La Razón, antes escribía en El País, pero me censuraban mucho. Vamos, se censuran en casi todos los periódicos, escribo en unos 15 a la vez, o sea, pero unos más que otros, en El País más. Y porque es la corriente principal, esto es el sistema pseudoprogre, mentira. Un artículo que se llama «Subvencionar hoy arte racista o blasfemo», que aparece un poco este tema. Entonces, con motivo de la exposición que hay en el Reina Sofía, pues algunos consideramos que en un sistema democrático donde nos quitan los impuestos y nos lo roban, porque yo me siento robado por el Estado, yo no acepto que me quiten mi dinero cuando se lo están dando a esos sueldos monstruosos del Poder Ejecutivo en las altas esferas, me lo quitan de mis impuestos y se lo dan para hacer exposiciones en el Reina Sofía. Esto sucede con todos los que trabajan, nos quitan el dinero y lo dan para el Estado. Hay que justificar muy bien el dinero que se utiliza con bienes públicos, porque si me lo quitan tendrán que ser para hacer un servicio público. Si voy en contra de una parte de la población, es decir, podría hacer una exposición en el Reina Sofía machista, aunque sea un autor estéticamente muy interesante, pues creo que quizá, salvo que se convirtiera en un clásico, sería difícil de justificar, ¿no? Porque heriríamos a muchas personas, como es natural. De la misma manera con otras concepciones de tipo ideológico o religioso. Ya sé que me salgo dentro de la corriente tópica, típica hoy de una supuesta libertad que luego en el fondo, como vemos, no lo es, porque no lo es para todo. En las comedias tusculanas en Roma había mucha más libertad que ahora. No estoy de acuerdo con esa libertad, pero bueno, lo que hacían era matar a alguien. Me ha recordado ese vídeo que antes se nos mostraba. Mataban a uno en el escenario, cogían un esclavo, le cortaban un brazo, pegaba gritos y decían, mira qué realismo. Fornicaban en público, hacían de todo. Esto ya se hacía en el Imperio Romano. Afortunadamente a nosotros eso nos parece intolerable, porque la tolerancia no puede tolerar la destrucción de la tolerancia, ¿no? Afortunadamente hay un límite. Y este es el problema que tenemos con la evolución de las identidades. Es decir, ahora mismo, ya digo, la corriente fundamental es un sistema. La revolución se ha convertido en sistema. Una supuesta revolución amparada por las academias, por los sistemas de información principales en Occidente y por lugares como el Círculo de Bellas Artes, que ahora nos ampara, protege y desarrolla, incluyendo las 4 universidades con las cuales estamos trabajando aquí estas ideas u otras. Más de uno habrá quedado escocido, lo cual me encantará, para que luego, si realmente hay libertad de pensamiento, podamos disputar. Yo creo que Abel ya está con el micro puesto, o sea que... Es que yo escucho este discurso todos los días, el gilipollismo ilustrado yo lo escucho todos los días, así que yo simplemente decir que la frase que escucho a diario de la Iglesia Católica es muy fácil, Al-Qaeda, yo he estado 6 horas en el suelo con 4 guardaespaldas muertos, todos llenos de sangre porque me tiroteó Al-Qaeda por 1 hora y todavía lo cuento y se me pone, entonces decir... ¿Cómo no se meten con el Islam? Como te digo, amenazado por Al-Qaeda, tiroteado en Kruthonden, en Copenhague, por 1 hora que creé. Murieron 4 guardaespaldas y estuvimos Lars Vilks, yo, Salman Rushdie y otros en el suelo llenos de sangre. O sea que lo de no meterse con otras religiones me refiero. En mi obra me meto absolutamente con todo el mundo y el discurso de Hermann Tertsch, que lo escucho a diario, que me escribe además por Twitter a diario, que parece mi madre o mi padre, de
no te metes, o sea, de meterse con la religión católica, es estar dentro del sistema, tal, pues sí, evidentemente es de estar dentro del sistema. Un sistema en el que me han metido cuando me adoptan una familia del Opus Dei, cuando me abusan sexualmente y cuando me maltratan. Ese es el sistema que me ha tocado dentro de mi desecho social. Yo defiendo el aborto como una de las mayores medidas a la protección a la infancia que existen, defiendo que mi madre prostituta y heroinómana, cuando me intentó abortar en 3 ocasiones, para mí fue el mayor acto de amor que se ha hecho nunca por mí, que fue esos 3 intentos de aborto, y defiendo ese derecho a no haber nacido. Al haber nacido obligado como objeto político dentro de este sistema, y dentro de este sistema es con el que trabajo, ¿no? Evidentemente, el discurso de meterse con uno, meterse con el otro es mejor que, pues evidentemente ya sabemos qué ideologías hay detrás de este posicionamiento. Muchas gracias. Quiero preguntar ahora a Yayo, ¿no? Yayo, ¿qué opinión te merece esta distinción entre sistema o no sistema? ¿Hasta qué punto la revolución puede llegar al sistema o no? Bueno, sí, te iba a pedir la palabra. Para mí el problema no es tanto... Bueno, yo estoy muy en desacuerdo con muchas cosas que se acaban de decir, pero lo que más me preocupa no es que evidentemente que se proponga que para ir contra el sistema hay que hacer arte machista. No lo creo ahora mismo, creo que el sistema sigue siendo profundamente machista en muchísimas de sus expresiones. Creo que lo tienes en la calle constantemente, en cualquier imagen. Creo que el arte puede ser un espacio profundamente machista también. Y no tienes más que ver, por ejemplo, la cantidad de mujeres que no exponen en el Reina Sofía, o que no exponen en el K2M, o que no exponen en el Mossack o en el MACBA, ¿no? Creo que proponer... Pero esto es una discusión que en el fondo ni siquiera me interesa a mí, ¿eh? Si os interesa a todos, nosotros seguimos y damos... estamos aquí para lo que os interese. A mí no me interesa nada discutir si para ir contra el sistema y para sentirme mucho más guay tengo que hacer arte nazi o arte machista o proponer cosas que son políticamente incorrectas según las entiende el sistema que nos hemos dado ahora mismo, que nos ha costado muchos siglos darnos y que todavía estamos peleando porque al que todavía le queda mucho que hacer para ser algo con lo que poder convivir. Porque no tenemos ni remotamente democracias perfectas, ni tenemos un contrato social perfecto, ni hemos acabado el trabajo ni de lejos para permitirnos dar ni siquiera un pequeño paso atrás. Dicho esto, a mí lo que sí que me interesa, lo que sí que me interesaría discutir es qué tiene que ver esto con la identidad. Porque sí que cuando, por ejemplo, se ha dicho que no soy mi deseo, que la identidad no es el deseo, yo también en eso estoy en desacuerdo. Yo creo que nuestros deseos forman una parte importante, no de la identidad, probablemente, no de la identidad entendida como una identidad que se construye, como hemos hablado antes, pero sí de la intimidad, que es el único recurso, es el único lugar que nos queda para poder defender o poder formar un yo que no tenga que ver que tenga que ver con el yo de los demás, porque claro, tenemos que vivir insisto, en un pacto social que nos obliga y es necesario que nos relacionemos con otros yoes, pero en términos no de identidad, ¿no? Entonces, esta idea de que no soy mi deseo, bueno, sí soy mi deseo en muchos sentidos, y eso es lo que precisamente la publicidad sabe muy bien. La publicidad sabe que me puede construir a partir del deseo. La publicidad y una buena parte de los discursos políticos saben que me pueden construir a partir del deseo. Esto lo saben desde que la historia existe, desde que los políticos existen. Hay un libro de Remo Modell sobre la geometría de las pasiones que está exclusivamente dedicado a cómo la necesidad, el deseo de las personas construye su identidad política y es facilísima de manipular a partir de ahí. Entonces yo creo que es en esto en lo que tenemos que estar alerta. Yo no estaría tan alerta, con todo respeto, yo no estaría tan alerta sobre si quiero o no ir contra el sistema. No, esto me interesa muy poco. A mí lo que me interesa, en lo que creo que podemos trabajar,
Y en lo que creo que deberíamos trabajar es en mejorar el sistema que tenemos, en hacer un esfuerzo. Bueno, un esfuerzo, esto está sonando ya casi a meeting, en esforzarnos por mejorar nuestro pacto social, por mejorar la democracia, porque sea mucho más inclusiva. Si tenemos que soportar nazis en esa democracia, los soportaremos, no hay ningún problema. Si tenemos que soportar machistas, también los soportaremos. Igual que los soportamos en el terreno del arte. Sí que hay arte nazi, ¿eh? Sí que hay arte nazi. Se hace arte nazi y se expone. En el Reina Sofía, hace bien poco, uno de los grupos polacos que expuso tenía una estética abiertamente nazi y nadie dijo... Bueno, era una estética, pero no defendían el nazismo. Bueno, tenía una estética no nazi. Es que defender el nazismo ahora mismo es ilegal en muchos sitios. Por eso digo que no era un arte nazi, era con estética similar. Sí, recuerdo la exposición. La estética, bueno, el fondo, la forma y el fondo tienen algo que ver, pero sí que se admite y hay bueno, igual que se lee, y hay artistas que son abiertamente machistas y ahí les tienes, ¿no? Y ahí siguen colgados. Y el Reina Sofía, y por ejemplo el Museo del Prado sigue exponiendo, sigue haciendo una exposición sobre mujeres temporal, por supuesto, porque nunca van a estar ahí colgadas para siempre, y encima las llama invitadas, con dos narices, ¿sabes? O sea, venís un ratito y por si no lo sabéis os vamos a llamar invitadas, no sea que se os ocurra que os podéis quedar. Pintoras que además tienen la categoría, como Gentileschi, pueden tener perfectamente la categoría, no voy a decir de un Tiziano, pero desde luego sí de un Tintoretto o de pintores de primera línea. Y eso sigue ahí y no pasa nada y tenemos que convivir con eso, y las democracias tienen que saber manejarse con estas cosas o dejarán de ser democracias. Yo creo que es todo lo que puede, y es lo único en lo que el arte puede trabajar. Lo único que puede hacer, lo que podemos hacer como espectadores del arte es trabajar con lo que Abel nos propone, en lugar de juzgarlo. Yo puedo ponerme a juzgarlo, claro, y puedo ponerme a juzgarte a ti que estás ahí, y tú a mí, ¿eh? O sea, por supuesto, a mí más, que me estoy exponiendo, pero deberíamos dejar eso de lado y ponernos a trabajar con lo que él dice, o a trabajar con lo que dice Alfonso, ¿no? Que creo que a todos nos va a enriquecer bastante más. Muchas gracias. Voy a retomar este interés que nos ha dicho Yayo, ¿no? Yayo ha hablado de que, bueno, hasta qué punto el deseo sí que constituye parte de nuestra identidad política y con el que trabajamos en el mundo del arte. Estoy seguro que Alfonso es un tema al que le interesa. Él mismo ha llegado a definir que él es su deseo. Así que vamos a preguntar a Alfonso. Gracias. Bueno, evidentemente soy muchas cosas. Tengo que decir que personalmente estoy de acuerdo con algunas cosas que acaba de decir Yayo. El sistema conforma nuestro deseo de una manera brutal. El sistema no se queda solo en lo público, se ha metido en lo privado, se ha metido hasta en nuestra cama y nos orienta en cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad. Y es que al asumir una identidad, nosotros mismos asumimos con ella los deseos inherentes a esa identidad. Por eso creo que definirse con la lógica del ser es tan peligroso, y decir soy tal o soy cual no nos ayuda para ser más libres. Creo que es mejor pasar de la lógica del ser a la lógica del tener, del hacer. Es decir, no soy de una manera, hago esto o me gusta aquello. Creo que es mucho más sano para nuestra salud mental. Otra cosa que quería remarcar es que yo no entro ver quién es más rompedor o quién se mete más con los demás, porque realmente no es mi forma de ser. Ya he dicho antes que yo vivo en una tensión entre la norma y la ruptura de la norma. Y puedo hablar mucho de libertad y de ir en contra del sistema diciéndolo desde este estrado, desde este micrófono que me concede el propio sistema. Pero aquello que sí tengo claro es que yo mismo soy una paradoja y no puedo ser un absoluto en nada, por eso vivo en esa tensión. Es verdad que la publicidad se aprovecha de nuestro deseo. Vivimos en ecosistemas
saturados de imágenes y se trata de llamar la atención. Y los artistas sabemos eso perfectamente y tenemos que llamar la atención para no morir en esa vorágine de imágenes a la que nos someten. Pero también me gustaría comentar que la publicidad usa ese deseo de una forma, para su propio provecho, evidentemente, a través de la metonimia. Y me gustaría hacer un pequeño inciso aquí. Bueno, sabemos que la metonimia es una sustitución de una magnitud por otra con la que guarda una relación de proximidad. Más bien sigue la lógica del tener y del hacer que decía yo antes. Y la publicidad utiliza la metonimia para vendernos el deseo. Te venden no un desodorante, sino un conjunto de experiencias. No estás comprando el desodorante, estás comprando esa noche de fiesta, con quién vas a acabar en la cama. Pero claro, lo hace para venderte finalmente un objeto. Más difícil que conseguir lo que se desea es desear en sí, porque comprar el objeto que te vende la publicidad es muy fácil, pero saber de verdad lo que estás deseando es lo difícil. Por eso no debemos asumir una identidad sobre nosotros mismos y decir soy de tal forma, sino hay que estar atentos a la posibilidad de la potencia de la metonimia, de usar la metonimia como forma de vida y no pensar tanto en el ser, sino en el tener, hacer o qué puedo conseguir, qué puedo desear. Como se puede imaginar, más de uno, la exposición que he hecho era claramente caricaturizada, destacando los rasgos más estridentes de una posición que desde el punto de vista teórico me parece compleja. Por lo tanto, habría que matizar muchas cosas. Evidentemente, efectivamente, hay una sociedad con muchos micromachismos o machismos incluso, pero cuando decía lo de una exposición de alguien declaradamente machista y, por ejemplo, defensor de atrocidades, por ejemplo, de golpear a las mujeres. Imaginaos que un ayatolá hace una exposición y defiende que hay que pegar a la mujer de vez en cuando, ¿no? Esto sería inviable, lo cual me parece bien. En una exposición pública, en una privada, también tendría problemas, pero problemas de otro tipo, no estéticos, que a lo mejor es una basura lo que hace o no, porque estéticamente ha habido artes que han defendido cosas atroces. Mirad la historia y veremos que se defiende de todo en arte. El arte parece que lo justifica todo, pero no. Quizá el arte no es la religión única. El arte ha defendido dictaduras, ha defendido de todo. O monarquías absolutistas, o batallas imperialistas atroces, etc. Lo que pasa es que lo planteaba porque, como estamos viendo, nos dirigimos, si no estamos ya a una sociedad plural, con una parte atomizada, y entonces es un problema la cuestión de ciertas diferencias. El punto más claro lo tenemos con el Islam. Yo también he escrito cosas y no me han matado todavía, pero, por ejemplo, en Alemania y en Suiza han prohibido representar de Voltaire, un autor clásico, han prohibido representar Mahoma. Dentro de poco igual podrían decir que no leamos la Divina Comedia de Dante, porque Mahoma está en el infierno. Es decir, la construcción teórica que tenemos ahora mismo es endeble. Por supuesto que el sistema hay que intentar mejorarlo, pero eso no quita que algunos veamos un sistema impuesto. Yo, por ejemplo, lo digo claramente, soy anticonstitucionalista. Ninguno de los que hay aquí ha podido votar la Constitución. Entonces, me la imponen los de la generación anterior. Lo he defendido en un libro que tengo que se llama Ciberpolítica. Las constituciones tendrían que mínimamente votarse en cada generación. Por ejemplo, yo soy monárquico y esto es un escándalo.
en el ambiente artístico y anarquista, pero soy monárquico visigodo, porque es una monarquía electiva y entonces podrán votarme a mí y ser rey o emperador, mejor. Bueno, fuera de bromas, con ello lo que quiero mostrar es que las identidades no son tan fáciles de afrontar teóricamente. De hecho, es verdad, también soy mis deseos, parcialmente. Creo que no fundamentalmente, porque, por ejemplo, yo deseo ser el emperador, me creo Napoleón, pero no por ello lo soy. No me reconoce el Estado español como su emperador, ni como rey siquiera. Se lo dan a los Borbones, estos advenedizos de recientes siglos, no a mí, un verdadero godo, ¿no? Entonces, ¿soy lo que deseo? Bueno, quizá me lo puedo creer, me puedo imaginar. La imaginación también soy yo, pero soy principalmente eso. En arte, la imaginación es clave y es un motor de la identidad estética también, pero no siempre alcanza su objetivo. Si leéis Louvre, la obra de Solá, donde trata el problema del artista que se enfrenta con una obra que quiere hacer genial, el problema de creerse geniales. Yo cuando voy a las facultades de Bellas Artes, he estado, por ejemplo, en la Ruskin School de Oxford, es trágico, porque fijaos la cantidad de fracasados que producen las facultades de Bellas Artes todos los años. Miles de supuestos genios, de los cuales la mayoría van a acabar sin poder siquiera exponer en una galería, ¿no? Pero ese motor imaginativo de yo soy un genio, yo soy un gran artista, muchas veces es importante a la hora de desarrollar una obra, aunque no sea tan cierto. Yo también me siento un genio, pero ¿los demás lo creen? Es decir, ¿mi identidad es aceptada por los otros porque yo digo que soy un genio intelectual, poético o lo que queráis? Entonces, es problemática la identidad cuando se proyecta solo desde el deseo, aunque yo también sea deseo. Pero los otros también tienen deseos y a lo mejor aquí hay más de alguno que quiere ser también rey y tenemos competencia. No, bueno, sobre esto de ser rey, que bueno, puede ser incluso algo que deseemos todos un poco, algunas noches, sí que una cosa es el deseo de ser rey, que sí forma parte de ti, y otra cosa es el paso al acto, o sea, conseguir serlo. Son dos cosas completamente distintas. El deseo de ser rey sí es algo que forma parte de ti. Y luego creo que estamos confundiendo constantemente identidad con intimidad y deberíamos a lo mejor clarificar estos términos, ¿no? La identidad, yo creo que es una identidad siempre construida que consiste en que tú eres idéntico a ti mismo, idéntico a un modelo, idéntico a algo, ¿no? Es siempre con referencia a algo. Por eso decíamos que el origen de la construcción de las identidades puede estar, o algunos autores lo ven en los totalitarismos. La intimidad es otra cosa. La intimidad es lo que queda de ti, la parte de ti que no eres capaz, que no eres capaz ni siquiera de contar, ¿no? Que se entrevé en las palabras, que queda suelta, que está como solapada. Es la parte. Si veis, yo no sé si conocéis la obra de Nan Goldin, ¿no? Pero Nan Goldin trabaja muy bien con la intimidad, como yo creo que también en parte lo hace Abel y desde luego lo hace Alfonso, trabaja con una intimidad que lo que hace es mostrar no lo que eres con esa fuerza, esa potencia de ser idéntico y con estos chavales de Keith Cottingham, sino todas tus fisuras, todos tus problemas, todas tus debilidades, todas tus flaquezas. Eso en la obra de Nan Goldin es maravilloso, ¿no? Como al fotografiar a sus amigos va mostrando todo eso. Y eso es intimidad, o tiene más que ver con la intimidad. Por eso Rosette habla siempre de que la intimidad solamente se puede contar a través del arte, o en lo que las palabras no dicen pero dejan entrever, ¿no? Es muy, muy difícil de transmitir, pero eso no es la identidad. Y el deseo tiene mucho más que ver. El deseo estaría
un poco jugando entre las dos partes, tal y como yo lo entiendo. Por un lado jugaría en el terreno de la intimidad claramente, pero en el terreno de la identidad también juega, también tiene su parte de juego, porque tú deseas muchas cosas que no porque las desees íntimamente, sino porque las deseas como una imposición, ¿no? Como mi sobrina las puñeteras Nike de 150 euros, ¿no? Que todavía me duelen y me van a doler todo el año. Claro, eso no es un deseo que mi sobrina esté por la noche diciendo es parte de mí. O sea, no, esto es que sus amigas las llevan y ya está, y es un deseo impuesto, pero es también un deseo y también forma parte de ti. Otra cosa es que luego mi sobrina no consiguiera llevar ese deseo al acto y el desear las Nike fueran parte de sus traumas para siempre, jamás. Que también sería una parte de su identidad. Para mi hija el trauma era el iPhone. Claro, o sea, sin claro. iPhone no era persona. Exacto. Hay un problema, es la identidad se concibe ahora como una construcción, pero no se piensa en lo dado. Nos gustaría, porque este es el drama de la libertad, creemos que somos todo libertad. Esta es la idea de Jean-Paul Sartre, no hay esencia, no hay naturaleza. Pero luego hay una naturaleza social, me guste o no, hay una sociedad que me frena los pies con sus normas, con su sistema, con sus múltiples sistemas entrelazados, y luego también hay una naturaleza que yo tengo, que he recibido, me guste o no me guste. Luego podré cambiar, me puedo cambiar el sexo, puedo hacer muchas cosas, pero hay una parte que no la voy a poder cambiar, me guste o no me guste. Entonces, construir la identidad solo basado en y una identidad estética basado en la idea de únicamente libertad es una cosa muy bonita que nos gusta porque así parece que somos dioses, pero no es real, no funciona del todo porque hay otros problemas, no es lo único. Y antes, cuando decía lo de que quiero ser rey, no es cierto, nunca querría ser rey porque es un rollo estar aguantando los discursos de todos. O sea, era una broma, era una manera de mostrar de una manera chocante cómo estamos en un mar de aporías, de contradicciones y, por tanto, las identidades son problemáticas. Y creer otra cosa es creer en utopías que no son posibles, porque no es posible decir que yo hago conmigo todo lo que quiero y cuando quiero. No, el mundo me hace también, somos producto de nuestro tiempo y ya venimos proyectados con muchas ideas que no son nuestras, que nos las han grabado. Sí, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Sí, yo solo quería... Bueno, es verdad, es muy interesante esa reflexión de que no solo nuestro deseo nos define, porque es verdad que nuestra identidad también está clarísimamente, si no más, definida por cómo nos ven desde fuera. Quizá para definir para encontrar la identidad necesitamos del otro. No es un concepto tal vez endógeno, no sé. Bueno, solo quería poner imagen a lo que he dicho antes de la metáfora, porque me parecía interesante, hablando del proyecto Just Some Fantasies, hablar de la metonimia. Claro, yo en este proyecto no estoy hablando solo de mi identidad ni de mis deseos. La gracia de este proyecto es que en esta cuenta de Instagram, por mensaje privado, los usuarios anónimos o no anónimos me envían sus fotos sobre sus deseos, las cosas que les gusta hacer en la cama, para que las pinte y luego está este gran formato de 3 metros de largo, 3,10, en el que he querido unir todas las imágenes de la ropa interior, juguetes sexuales, condones, pañuelos usados, de muchísimas fotos que me enviaban los usuarios para, de alguna forma, representarlos a través de su ropa interior. Eso es la metonimia. Yo no les represento directamente, sino aquello que por contigüidad los define. Y al mismo tiempo, toda esa ropa interior está entrelazada, igual que se entrelazan sus cuerpos cuando tienen sexo, o igual que se establecen las distintas relaciones que podemos encontrar en la red. Con lo cual, es una
metonimia metaforizada al final. Resulta en una alegoría de la multitud conectada, como la he querido llamar. Y, bueno, me parecía interesante tal vez partir de aquí, de esta imagen, para esclarecer la idea de, entre otras cosas, lo que pretendo con este proyecto, que no es solamente conocerme mejor a mí mismo, sino de alguna forma crear un espacio público de debate y crítica del concepto hegemónico de deseo. Muchas gracias. Sin duda es todo bastante interesante, pero contamos como con unos 25 minutos, 20 minutos, y creo que sería bueno que seguramente haya bastantes preguntas en la sala, o al menos alguien que tenga alguna duda que hacer. Sí, Jorge, ¿nos puedes traer un micrófono e ir pasándolo por ahí a alguien que tenga alguna pregunta? No sé si alguien quiere intervenir, si no, podemos continuar. ¿Hay alguien? O si quieren hacer performances. O una performance, sí. Mejor. Arte nazi, mejor. O arte nazi, cada uno. Yo prefiero que no, me caen muy mal los nazis. Vamos a dejarlo, sí. Pero vamos, admito la libertad. Ellos no. Es cierto. ¿Ahora? Vale, sí. No, es una pregunta, no es ninguna performance, pero yo quería como hacer una reflexión / pregunta de que al final no está todo total o parcialmente asimilado por el sistema y eso no tiene por qué excluir que pueda hacer el cambio. Es decir, tú, por ejemplo, has defendido que ellos están haciendo como un arte bastante mainstream, ¿no? Que ahora lo que defienden ellos es dentro del arte lo normal. Pero, por ejemplo, también te podríamos decir a ti que estás adoptando un papel a lo Risto Mejide yendo en contra de tus compañeros, ¿no? De una forma más o menos performativa y que eso tampoco es nada que no se haya hecho nunca, ¿no? Y, por ejemplo, aunque Nike, hablando de Nike, tenga una modelo trans, gorda, negra, que podamos decir, ostras, esto al final es feminismo porque lo está haciendo Nike, una empresa capitalista, tampoco quita que yo en una manifestación con 20 chicas nos estén siguiendo 8 furgones de policía y eso creo que me da una pista que al sistema no le gusta, ¿no? Entonces, por mucho que, por ejemplo, tengamos un capitalismo que quiere ir de ecologista, queer, super progre, no quiere decir que haya reivindicaciones que sean ecologistas y queers, por ejemplo, que vayan en contra del sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, es eso, hay un racismo, decir vamos a matar a todos los negros, a lo mejor está muy mal visto, pero aquí arriba tenemos a Pablo Casado y sus colegas y creo que son el sistema totalmente, o Vox, que... Ahora entiendo el ruido ese. Están arriba. Que ¡Qué oportunidad! Vox está... Hagamos algo. Pues Vox está financiado por las grandes élites, ¿no? Al final. Entonces mi pregunta era esa, que aunque las luchas inevitablemente puedan estar asimiladas en parte por el sistema, ¿tiene eso que significar que nunca puedan hacer un cambio o una revolución real? Estamos en ello, ¿no? Se supone que intentamos, como decían, mejorar las cosas, pero yo simplemente quería mostrar que somos una sucesión de algo que es bastante habitual. O sea, estamos en la corriente hegemónica, nos guste o no nos guste. O sea, entonces el papel de revolucionario tiene sentido en la medida en que nos insertamos en eso, pero estamos en la corriente hegemónica y la que impera ahora incluso institucionalmente. Nos puede disgustar o nos puede gustar, podemos estar de acuerdo con lo que se defiende o no. Ya digo, yo estoy en contra del machismo, de los racismos, de los nazis, de muchas otras cosas, pero creo que hay que, a la hora de analizar las cuestiones y en arte también, hay que ver también los prejuicios de la época y los dogmas de la época. Ahora tenemos muchos dogmas también, en estética. Por ejemplo, la idea de novedad. Yo no pretendo ser novedoso.
porque la novedad es un invento que se pone de moda a partir precisamente de la Revolución Francesa y se mezcla la idea de progreso con el progreso científico, con el progreso político, con el progreso en estética. Pero es mejor, pongamos por caso, Cézanne que Velázquez. Creo que esa cuestión es problemática. Yo creo que no, son distintos. Porque si utilizamos el filtro del progreso, que ahora es, y de hecho la gente dice, es que esto es un pensamiento progresista, se les llena la boca. Y lo que hacen es mamar de un dogma que la gente se lo cree como si fuera cierto. Evidentemente esto se rompió con la Segunda Guerra Mundial, viendo que el progreso moral muchas veces no sucede, pero todavía está dentro de la cabeza de mucha gente, como si la palabra progreso lo justificara todo, pero a lo mejor un progreso es un retroceso. En cualquier caso, vivimos dogmas y me gustaba señalar que las cosas no son tan simples como a veces se quieren proyectar. Esto es lo que quería hacer, pero no pretendía ser novedoso. No, yo, si me permites, yo sobre tu pregunta, ¿no? Yo lo que creo es que todo esto que está planteando y que creo que tienes parte de razón, que hay un sistema, un supuesto sistema pero es un sistema que está, por eso sí hay que seguir peleando y hay que seguir saliendo a la calle. Es un sistema que está presentándonos una fantasmagoría, es decir, no nos está presentando algo real. Cuando Casado, es que algo hay que hacer con esto, ¿eh? No podemos estar aquí hablando y esto no puede ser. Cuando Casado y compañía nos cuentan, o me da igual, o Sánchez, me da lo mismo, nos proponen desde las alcaldías, ayuntamientos y compañía hacer exposiciones feministas, hacer cosas con el colectivo LGTBI++, es una fantasmagoría. En realidad está ocultando que todo eso no está ni remotamente normalizado. Pero ¿cómo hacemos que las cosas parezca que están normalizadas? Presentándolas públicamente. Presentándolas de esa manera. Si rasgas el velo, detrás te encuentras maltrato femenino, detrás te encuentras palizas a los travestis o a los trans en las esquinas, en alguna esquina de Chueca, detrás te encuentras cosas que no queremos ver y que no queremos mirar. Es lo mismo, exactamente lo mismo que si os fijáis ahora en lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Imaginaros la idea esta que tiene Estados Unidos, que la tiene, que es alucinante porque la tiene, de que son la mejor democracia del mundo y se lo creen. O sea, lo acojonante es que se lo creen. Pero esa idea que se disfraza en 1000 anuncios, en mil universidades que venden marca americana, que es que no tienen vergüenza. Y cuando oyes, por ejemplo, al rector de Princeton, la presentación que hace de la universidad, es que es como para ir y bueno, decirle 4 cosas cogiéndole de la solapa, ¿no? Pero toda esa presentación es un velo que está ocultando cosas que de repente salen, como esta muerte a los negros sistemática, que muy de vez en cuando, cada vez más de vez en cuando, les da una patada en las narices a los estadounidenses, o en el estómago, donde prefiráis. O sea, al final es un sistema que funciona con un velo fantasmagórico, fantasmático, que es difícil de rasgar, ¿no? Pero cuando lo rasgas, la realidad es muy tozuda y la realidad sigue estando ahí y sigue siendo necesario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar ese velo. O sea, podemos hablar de esto y podemos plantear estas cosas y podemos plantear que estamos en un mundo racista. Y eso no es ser del sistema, porque el sistema te dice, somos todos multirraciales y somos la releche, ¿no? Porque aquí todo el mundo de muchos colores, que por cierto aquí no, o sea, tampoco hay tantos colores, pero todos de muchos colores en todas partes. Pero la realidad es que se están muriendo entrando en patera. La realidad es que viven en los peores barrios. La realidad es que en Francia se levantan cada X tiempo porque no pueden más. Porque están en su tercera generación, siguen teniendo problemas serios raciales. Entonces hay que evitar
hay que hablar de esto, pero siempre evitando ese velo fantasmagórico que es muy peligroso, y en eso yo creo que estamos de acuerdo en la mesa, ¿no? Ese velo sí que es el sistema, pero es solo un velo, muy poderoso, pero solo un velo, que nos impide muchas veces trabajar, es verdad, pero para eso estamos, ¿no? Nadie dijo que... Tengo un ejemplo estético. Por ejemplo, yo siempre he querido ir a dar clases vestido de María Antonieta. Si lo hago una vez, como el rector me conoce, diría, bueno, es otra cosa de Ilia Galán, está montando el pollo. Imaginad que voy siempre vestido en el metro de María Antonieta. Probablemente me abrirían un expediente. Aquí parece que hay pluralidad de vestidos. Mentira. Vestís de una manera absolutamente vulgar. No veo a nadie fuera de lo común. Sois una panda de... Y yo también, ¿eh? O sea, somos del sistema actual de vestimentas. Si alguien vistiera de manera muy estridente, viniera vestido con armadura, pues ese llamaría la atención, le harían problemas, le tirarían piedras, porque la diferencia total no se tolera ni en los ambientes artísticos y académicos. Entonces, es verdad, hay una supuesta... Yo no conozco a nadie, no creo que no conozco a nadie que sea declaradamente racista. Es verdad que luego hay muchos racismos de fondo, ¿no? Pero... Abascal, no Abascal. Todo se hace... No hace falta ir a Abascal. Abascal se declara, hombre, Abascal abiertamente. No lo sé porque no lo escucho. O sea, yo bueno, no lo sé, sí pero vamos, me lo puedo imaginar. Y Le Pen también. Pues compartís periódico. O sea, sí que existen. Están ahí, fuera, arriba. Sí. Hay otra pregunta, Miguel, y cogemos otra más. Primero está él. Si os parece, como hay 3 preguntas, las cogemos así de una vez y las vamos respondiendo. Sí. Bueno, primero quería hacer una pequeña reflexión, y es que al final, por mucho que digamos, o sea, por mucho que parezca que la ideología predominante o sea institucionalizado, por ejemplo, el respeto a ambos géneros, la única persona de toda la mesa que no ha venido a hablar de su libro y a contarnos su propia vida ha sido Yayo. Es que no tengo es remarcable, no, pero que es remarcable que la única mujer de la mesa es la única persona que tampoco se ha ensalzado. Yo también peco de ensalzarme muchas veces, y la única que no se ha ensalzado ha sido usted. O sea que, bueno, me parece remarcable. Pero luego quería hacer una pregunta, y es que todo lo que se ha dicho en la mesa, me parece que se está haciendo desde un prisma un poco anticuado de lo que es la revolución o no la revolución, o hacer la revolución, cuando, por ejemplo, no sé si conocéis a un escritor que se llama Chris Hudson, que es posmoderno, que es precisamente como el marco filosófico más en el que nos estamos moviendo más hoy en día, que es el posmodernismo desde los años 60-70, que dice que hoy nos encontramos en una sociedad hiperindividualizada donde lo ordinario nunca ha sido más deseable lo ordinario que hoy en día. Lo ordinario entendido no como lo común, sino como cada una de las personas individualmente, y que la identidad, él dedica todos sus últimos artículos a la identidad, a la construcción de la identidad. La identidad se construye a través de las experiencias individuales de cada una de las personas, que, por ejemplo, él pone el ejemplo de YouTube, que ahora mismo todo el mundo sale en YouTube y cuenta su propia experiencia, y que a través de esa construcción de todas las experiencias individuales se construye la experiencia colectiva. ¿No pensáis que es precisamente el prisma desde el que Abel o Alfonso se están moviendo, o el prisma actual del arte, una hiperindividualización ya ni siquiera asistemática, sino construir el sistema a través de cada uno de los individuos y de cada uno de los artistas, y ese cuadro de cada una de las experiencias que tienen cada una de las personas? Y con eso estamos construyendo hoy en día, en la sociedad posmoderna en la que nos movemos, la identidad colectiva. Muchas gracias. ¿Se la pasamos a ella? Gracias. Bueno, de todas formas es también como un análisis que estoy intentando, y si me permiten, como dijo Yayo, que ustedes son los expositores y son los que se están exponiendo, valga la redundancia, el análisis que quiero sacar de esto en el tema que nos permite esta conferencia, que es sobre las identidades, justamente, que es en la búsqueda en la que me encuentro para poder hacer un análisis escrito, para un trabajo que es algo también formal.
Sin embargo, lo que comentas tú, Ilia, me parece interesante, por supuesto, pero quisiera entenderlo un poco más, porque si me permites, y no quiero ser, no sé, impertinente tal vez, yo veo, te siento, y es como lo estoy percibiendo yo, como muy cómodo en la negación de la negación, en cómo estás tú. Entonces, mi pregunta sería, si podemos renegar de esta sociedad que a tu entender está siendo demasiado hipócrita, siendo, como la has calificado, pseudo progresista, y yo que quisiera alguna vez apegarme, acogerme a lo que entiendo, lo poco que entiendo sobre el anarquismo, entonces, ¿qué sería el anarquismo ahora? ¿Ir contra lo mainstream o...? No lo sé. Bueno, el problema del anarquismo es que hay muchos anarquismos, porque se basa en la libertad. Tenemos desde un anarquismo tipo Marx-Stirner, que es un individualismo personalista, hasta las corrientes de Tolstoy, que es casi una mezcla con cristianismo, o un Proudhon o un Bakunin, defensores de la violencia. Yo, por ejemplo, no defiendo la revolución, porque muchas revoluciones acaban peor de cómo empezaron, con una dictadura posterior. Basta ver la historia de las revoluciones y cómo luego se producen grandes atrocidades dentro de la revolución, incluso después, cuando a veces hay un reajuste y la sociedad pide orden, ¿no? O algunos piden orden. Pero sí, mi posición es cómoda, lo admito, me ha costado lograrla, es cómoda. Ahora todos somos cómodos. En Occidente la mayoría, hasta que no destruyan la clase media, que están en ello, cada vez más débil en toda Europa. Baste ver lo que cuesta alquilar un piso para los jóvenes o tener una casa y los sueldos, ¿no? Esto y compárese con lo que había hace años en todo Occidente. Pensad en Oxford, antes un profesor, un catedrático, vivía en un palacio. Bueno, siguen en los colleges, pero en las casas, tenían casas con servicio. Ahora es impensable, ahora pueden comprar a lo mejor una casa que antes era de los obreros, porque el nivel de vida ha subido tanto que no se ajusta. Pero la destrucción de la clase media está llevando a una serie de problemas novedosos. Entonces, el problema es que somos, y efectivamente somos masas de individuos con estómagos bastante agradecidos todavía. No sé lo que durará, cada vez hay más incomodidad. Después de esta crisis veremos lo que pasa. Pero mi posición no es que esté en contra de todo lo que está en el sistema, en absoluto. Hay cosas que son buenas. O sea, el sistema no significa que todo sea negativo. Puede ir en contra de ciertas problemáticas del sistema. Lo que quería mostrar es que la identidad es un constructo imaginario muchas veces que es problemático, que no es fácil, que no es tan bonito como nos lo pintan en los discursos o mítines, y por lo tanto conviene pensarlo con detalle, porque si no nos vamos a chocar. Pero yo no estoy en contra de muchas de las cosas que se hacen en el mundo contemporáneo o del sistema que vivimos. De algunas sí, pero no de todas. Tampoco pido que haya una revolución o que se destruya el Círculo de Bellas Artes, que se destruya la universidad. Yo solo quiero ir vestido de María Antonieta a mi universidad a dar clase todos los días con un escote papuroso. Muchas gracias. Nos faltaba una pregunta por recoger, que está al fondo de la sala, y es Jorge. Así que... Ay, perdón, no sabía que había otra más. No. Vale, ahora, ¿verdad? Sí, era una pregunta que en realidad nos han puesto a través del streaming, Freye Frago, que iba dirigida a Abel y que comentaba: ¿y por qué habría que asumir una identidad, tacones, rol femenino, que resulta heteropatriarcal y opresivo-lesivo? Ah, vale, esa era para Alfonso. Y luego la siguiente es para Abel. Por favor, Abel, aclara desde el punto de vista de los derechos humanos y no desde una acción artístico-catártica tu posición ante la prostitución. Y luego ya, simplemente y por último, quería decir que, bueno, la mayoría de las intervenciones han tenido como un carácter muy negativo, ¿no?
Y de esto habla Hans Rosling en su libro de Factfulness, como tenemos una tendencia a ver lo negativo mucho más fácil que lo positivo, cuando la realidad es que en las últimas décadas realmente se ha avanzado mucho en muchas cosas de las que hablamos, por ejemplo, machismo, conciencia ecológica y tantas otras cosas que realmente sí que estamos mejor, incluso pobreza, libertad de ser uno mismo quien realmente quiere en esta sociedad y en el mundo, en tantas otras cosas también se ha avanzado. Y sin embargo, el tono general de la conversación era muy negativo, entonces me sorprende. Y bueno, pues ahí quedan estas preguntas para Alfonso, para Abel. Muchas gracias, Jorge. Creo que la primera pregunta de Miguel iba dirigida más bien a Yayo y luego después continuamos con Alfonso y con Abel y ya concluimos. Miguel, sí. Además, me parece muy buena pregunta. Me apetecía mucho contestarla, la verdad. Creo que también afecta tanto a Alfonso como a Abel. Claro que la identidad, me da igual en el arte, que el arte al final ahí puede ser incluso solo un catalizador, si quieres, ¿no? Claro que eso se forma a partir, la identidad colectiva a partir de identidades individuales. No sé si por ahí va tu pregunta, ¿no? Sí, pero eso es muy peligroso, es cierto, pero pasa exactamente igual que con la memoria. La memoria colectiva se forma a partir de memorias individuales, de restos, incluso de memorias individuales. Es el modo de construcción, por eso hay que estar constantemente vigilando, o sea, constantemente deconstruyéndolo, constantemente repensándolo, ¿no? Y por eso luego es tan fácil de manejar ese velo fantasmático del que estábamos hablando, es muy fácil, porque al final estás manejando un material que nosotros mismos ofrecemos, que nosotros mismos estamos poniendo. No estoy como Miguel Bosé pensando que me vigilan desde el móvil. Ni nada de eso, no se trata de eso, pero sí que es cierto que exponemos constantemente nuestros deseos, exponemos constantemente nuestras... es que a mí me gusta mucho distinguir identidad, privacidad e intimidad, ¿no? Como hace José Luis Pardo. Entonces diríamos que exponemos constantemente nuestras privacidades y claro, eso es un filo para crear el velo del engaño, porque es como te damos un poco de lo que quieres, pero estamos ocultando una realidad que es diferente. Pero sí se forma, claro, pero siempre que piensas que la identidad es una construcción, no creo que de otra manera. Y luego sí que quería contestar a lo del tono negativo, un momentín y ya os dejo hablar. Porque es cierto que tenemos un tono negativo en algo que podemos presentir como progreso, o que a mí es una palabra que me aterroriza, o como que hemos mejorado en cosas, pero ahí tenemos que tener también la perspectiva de dónde estamos y desde dónde hablamos, ¿no? Hablamos desde Europa. Europa es directamente un paraíso, una burbuja en mitad de un mundo que no tiene nada que ver con Europa, nada que ver. En Europa sí que es cierto que podemos tener la sensación de que tenemos más sentido ecológico, de que somos más igualitarios en terrenos de género, de alteridad, de raza, de lo que quieras, que somos mucho más políticamente correctos, que hemos aprendido cosas. Bueno, Europa ha demostrado en su historia que nunca aprende nada y que es muy fácil para ella volver siempre atrás. Pero es que en cualquier caso, si hubiera aprendido sería una burbuja y estaríamos hablando, si estuviéramos optimistas, estaríamos hablando de una parte muy pequeña del mundo. Sí, bueno, yo querría que me repitieran la pregunta porque no sé si la he terminado de entender. Mientras tanto, es verdad, somos posmodernos, no creemos en el progreso, ¿no? No, yo no. La pregunta de Miguel también querría, como ha dicho que sí es una sociedad hiperindividualizada, sí, el sistema entraña una lógica contradictoria. Por un lado, nos propone una homogeneización a todos, pero por otro lado explota nuestras diferencias para hacernos sentir especiales, pero a la vez dentro del sistema. Lo que pasa es que con estos proyectos sí que se pueden cambiar pequeñas cosas. Hay gente que me escribe a mí desde países claramente homófobos donde la homosexualidad está penada con la muerte y, bueno, ver ciertas cosas que pueden despertar sus deseos sexuales, pues creo que puede ayudar de alguna forma a que las cosas cambien, no solo aquí
sino en otras partes del mundo. Y la pregunta era... Sí, la repito. ¿Y por qué habría que asumir una identidad, tacones, rol femenino, que resulta heteropatriarcal y opresivo-lesivo? Pues eso pienso yo. ¿Por qué tendría que, hablando del tango, por qué el hombre tiene que ser el que lleve y la mujer la que siga? ¿Por qué el hombre tiene que ser líder, la mujer follower? Y eso es contra lo que intento rebelarme cuando bailo en tacones, tanto en el rol de líder como en el rol de follower, porque a mí no me gusta llamarlo rol masculino y femenino, porque pienso que todo el mundo puede bailar el rol que quiera con quien quiera y no importa que si lleva tacones, si lleva vestido o lo que sea, porque se trata de la conexión a través del abrazo de dos cuerpos y me da igual los géneros. Muchas gracias. Nos quedan como 3 minutillos y me sabe muy mal, pero te tengo que pedir un poco de brevedad. A ver. Vale. Voy a la de prostitución, ¿no? Sí que es verdad que yo, en discordancia como con el trabajo que busca el deseo, yo cuando trabajo la sexualidad no la trabajo desde el deseo, sino desde lo contrario, desde el dolor. ¿Por qué? Porque a mí la sexualidad, en ese momento además, que yo estaba 2 años en un momento asexual, en terapia y tal, decidí romper mi asexualidad y mi momento de terapia poniéndome en una cama de esa forma. Por lo que la sexualidad yo no la trabajo como un placer, sino la trabajo como dolor, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una postura crítica también en esa postura de ponerme de esa forma y de la gestación de mi madre. Por eso yo siempre he tenido una postura, en cuanto a la prostitución, de abolicionista con el sistema de prostitución. Evidentemente, desde mi privilegio como hombre blanco, y yo no puedo decirle a ninguna mujer que se prostituya, que no se prostituya, y evidentemente me parece que los que lo hacen y los que se posicionan abolicionistas con todo, pues cometen un error de base por su privilegio. Pero con el sistema de prostitución, evidentemente, soy abolicionista. Y es algo que siempre he dicho. Por eso en mis obras de arte, cuando la prostitución está presente, están presentes desde un espíritu crítico y desde una crítica. Y lo que has comentado tú, evidentemente sí, y más el mundo de la performance, que es yo, y más conmigo, que encima trabajo toda mi experiencia personal desde un punto de vista muy amarillista, que lo sé y lo potencio, y evidentemente pues sí, es individualista al máximo. Será mejor, será peor. Yo intento hacer proyectos y procesos mucho más colectivos y colectivizar los procesos y colectivizar el dolor y tal, pero evidentemente la figura del artista es individualista per se, ¿no? ¿No es lo mejor? Pues no, probablemente no, pero bueno. Muchísimas gracias. Yo creo que ya nos estamos empezando a pasar de tiempo. Quiero con esto agradecer a todos los que habéis venido, pero no solamente a ellos, sino también a todos los ponentes. Ha sido una mesa bastante ardiente. No acostumbramos en este congreso a tener mesas ardientes. Nuestras mesas suelen estar conformadas bastante en el consenso, pero siempre que viene así una un poco disensual, pues nos encanta. Así que queremos agradecer, porque la mesa ha funcionado muy bien, y queremos agradecer este ardor de la mesa y a todos vosotros por haber podido venir. Ha sido un placer. Muchas gracias.